digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Gloria al Señor. Oremos para que el Señor sea enseñándonos en esta hora. Saludo también a los que ya ahí se van conectando en nuestras plataformas. Recuerden que en YouTube encuentran, no todas, pero sí algunas, por lo menos las de este año, sí están todas las enseñanzas de los domingos. Ahí las encuentran en YouTube. No tiene nada que hacer, vuelve y escuche la palabra de Dios. Tiene insomnio, o póngase a orar o póngase a ver otra vez el YouTube del Remanente. Está cordialmente invitado. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por este día, por esta oportunidad de podernos congregar, Señor. Congregar con aquellos que conjuntamente hemos creído que eres nuestro Señor y suficiente Salvador, Padre Celestial. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para que seas tú enseñándonos en esta mañana. Que sea tu Espíritu guiando, Padre Celestial. Quita toda distracción, Padre de la gloria, todo espíritu de confusión, para que podamos aprender y comprender lo que quieres hablar a nuestra vida en esta hora, Padre de la gloria. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Libro de Daniel, capítulo 5, versos... Nos vamos a centrar del 25 al 28. Pero antes de leerlo, quiero hablarte un poco del contexto de lo que estaba sucediendo en ese capítulo 5. Daniel, el libro de Daniel tiene una particularidad, es que solo tiene 12 capítulos. Pero esos 12 capítulos le bastaron a Dios para establecer lo que sería esa plataforma, ese puente, de lo que hoy conocemos como son las profecías mesiánicas y del fin de los tiempos. Amén. Y en el capítulo 5 pasaba de que la historia menciona de que había un rey. Y los reyes, o por lo menos en esa época, cuando un reino o un imperio asediaba o conquistaba otras ciudades, lo primero que hacía era saquearla. Amén. Algunos lo saqueaban, otros destruían casas, unos mataban niños, familias, etcétera. Era la dinámica de ese momento. Ya hoy no es tan, bueno, en ese entonces y hoy tampoco es tan chévere el tema de guerra, ¿cierto? Y el rey en ese momento, recuerden que Daniel había llegado esclavo también a Babilonia. Y ese reino había saqueado Jerusalén y por ende también el templo de Jerusalén. Y si ustedes leen Reyes, Primera, Segunda de Reyes, Josué, se van a dar cuenta que el templo en Jerusalén tenía una particularidad y era que por el interior era prácticamente todo de oro. Botín perfecto para saquear. Así que este rey o este reino había saqueado los utensilios e hizo una fiesta. Y en medio de la fiesta dijo: mira, ustedes se acuerdan que es que nosotros de las ciudades que saqueamos había un templo lleno de oro. Uy, ahí habían como unas copas y unos platos bonitos. Saquen todo eso y sáquenlo para la fiesta. Como cuando las mamás y las familias compran siempre como la vajilla especial. Esta vajilla solo es para fiesta. Y es la vajilla que ensucian solo en diciembre o en los cumpleaños. Bueno, ese rey tenía esa vajilla de oro especial pero sacó para el banquete. Pero cuenta la historia, no en la Biblia, pero sí la historia en general, de que cuando estos banquetes ocurrían, ahí pasaba de todo, ¿sí? Todo lo malo que de pronto usted conozca pasaba ahí. Conspiración, chisme, adulterio, fornicación, borrachera, todo ocurría ahí a la máxima expresión. Era el cóctel preferido. Y ahí
sacaron los utensilios que habían sido apartados para el templo para amenizar esa fiesta. Y en medio de eso, dice que el rey tuvo un trance y vio como una mano descendía y escribía unas letras, pero nadie más veía. Solo cuando él gritó y se alteró y preguntó qué estaba escrito, todos voltearon a la pared y estaban escritas estas palabras. Y el verso 25 al 28 relata ese momento. Porque entonces nadie podía descifrar estas letras. Pero alguien se acordó allá y dijo, mira, en la época de tu padre había un hombre que nos tocó ponerlo como erudito y principal de todos los sabios y astrólogos y demás, porque era el único que tenía esa capacidad. Se llama Daniel, tu padre le puso otro nombre, pero se llama Daniel. Mándalo a llamar, a lo mejor él te resuelve este problema. Y el rey manda a traer a Daniel y es lo que relata este verso 25, 28. Y dice, y la escritura que se trazó, Daniel está diciendo al rey, la escritura que tú viste, esa mano que escribió, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la traducción del asunto. Mene o Mene, Mene, dice, significa que contó Dios tu reino y le ha puesto final. Tekel, pesado tú has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y será dado a los medos y a los persas. Y fue lo que la historia narra de cómo el imperio babilónico se dividió y después sube lo que sería el imperio persa. Pero ahí estaba. Y si pudiésemos colocarle un título a esto, sería Dios permitió esto. Y esa frase usted puede colocarla como signo de pregunta o como una afirmación. ¿Dios permitió esto? O simplemente Dios permitió esto. Porque son las preguntas y las afirmaciones que a veces nos hacemos en nuestra vida cuando nos acontecen cualquier tipo de cosa. Sea para bien o sea para mal, pero normalmente nos gusta utilizarla es cuando todo es para mal. Porque pareciera que nuestra costumbre es buscar a Dios o cuestionar a Dios solo cuando nos ocurren cosas malas, no cuando nos ocurre lo bueno. Aló. Porque cuando sale el gran negocio, no decimos, Dios permitió esto. No, hemos trabajado para que esto pase. Pero cuando ocurre lo malo, entonces nos surge la pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Y aquel rey entonces, toda riqueza, toda grandeza, se pudo haber preguntado esto, o quizás no. Pero hoy lo utilizamos para poder hablar de dos fundamentos en particular y tiene que ver con la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Son dos cosas completamente diferentes, pero que nosotros en nuestra cotidianidad solemos pasar de una a otra desconociendo los principios de cada una de ellas, de la soberanía y su voluntad. Se define por soberanía y es la potestad absoluta para decidir conforme a mejor convenga la situación. El jurista
Jean Bodino, jurista, filósofo, que estableció, digamos, lo que después se tomaría para la modernidad, para nuestros tiempos, el concepto de el Estado soberano. Si bien él no estableció la soberanía porque él era partícipe de las monarquías, pero después fue transmutando el conocimiento y se tomaron aparte de lo que él planteaba para establecer lo que hoy conocemos como el Estado soberano. Y él decía que el Estado soberano o la monarquía soberana, los príncipes, tenían esa potestad absoluta de hacer mejor convenga, pero que sin embargo cualquier pueblo o cualquier príncipe, cualquier gobernante que no entendiera que en la familia estaba el principio de la soberanía, no podía entonces comprender el Estado soberano. Quien no podía vivir con lo que ocurría en la soberanía de la familia, que los hijos se sujetan, que el padre se sujeta, que la esposa se sujeta, quien no podría entender esa dinámica, era un mal gobernante o estaba condenado a ser mal gobernante. Pero sobre todo, el país y ese estado estaba destinado a ser mal gobernado. Porque si no se entendía el núcleo principal, mucho menos la proyección dada hacia el Estado. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque Jean Bodino establece que como pueblo podemos ser soberanos, porque podemos ponernos de acuerdo y establecer qué es lo mejor. Es lo que ocurre con el capitalismo. Por eso usted compra donde es más barato o donde es más caro. Depende que quiera. La mayoría suele comprar donde es más barato. ¿Por qué? Porque el mercado dicta eso. Y usted toma la decisión, es soberano sobre esa decisión. Y Jean Bodino le da una potestad o un peso enorme acerca de lo que nosotros somos soberanos y podemos hacer. Pero eso es lo que dice el hombre. Ahora veamos lo que dice Dios, o lo que la palabra de Dios da testimonio acerca de la soberanía. Libro de Hechos, capítulo 4. Hechos 4, 24. Y estaba Jesús, estaban los discípulos esperando que saliera Pedro, porque habían citado a Pedro al concilio del Sanedrín para decirle: venga, ustedes ya murió Jesús y ustedes siguen predicando esto y lo otro. Y comenzaron a hacerle preguntas, indagando acerca de la fe y del mensaje. Libro de Hechos 4, y vamos a centrarnos en el verso 24. Libro de Hechos 4, 24. Y entonces dejan libre a Pedro. Y Pedro empieza a contarle, así como cuando usted va a un lugar o a un evento y llega al recuento con la familia: no, me pasó esto, me preguntaron esto, vivimos esto, aquello. Y dice que después de haberle contado todas estas cosas, dice el verso 24, y ellos, el resto de los discípulos y creyentes, habiéndolo oído, alzaron la voz unánime a Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y empezaron a orar. Y el verso 31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nótese que la oración de estos hombres y de estas mujeres creyentes, de estos discípulos, comienza diciendo: soberano Dios, que hiciste los cielos y la tierra. ¿Por qué existen los cielos y la tierra? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Por qué existen los cielos y la tierra? ¿Por qué existen los árboles, cada uno según su género que da su fruto? Los animales, las bestias del campo, del mar y de las profundidades. ¿Por qué existen? Por la soberanía de Dios. Porque a Dios le dio la reverenda gana. Punto. No hay más nada que discutir. Esa es la soberanía de Dios. Mientras el hombre cree que puede tomar las mejores decisiones como convenga y tiene la potestad soberana, Dios dice: yo lo hago porque así soy yo, porque me place y punto. ¿Por qué tú y yo existimos? Porque a Dios le dio la gana, punto. No hay mucho que disertar, no hay mucho que filosofar. Esa es la soberanía de Dios. Y la mejor forma de expresarlo es que es la potestad absoluta de Dios para hacer como convenga. Pero a nosotros nos encanta decir Señor y ponerle señales. No, Señor. Si pasa esto y pasa aquello, entonces yo entenderé que es tu voluntad, que tú haces como quieres. Pero le estás poniendo condiciones. Y Dios es soberano, no tienes que ponerle condiciones, porque Dios hará o no hará. Y a mí me sucede que cuando el Espíritu Dios trae una palabra es porque ya la hemos vivido, y si no, nos confronta en ese momento. Y yo también he estado en esa posición de tomar decisiones y después plantearle a Dios: bueno, Señor, yo me inscribí para X trabajo, yo me inscribí para esta convocatoria. Si no paso, entonces entenderé que es tu voluntad. Me hubiese salido más barato si no me hubiese ahorrado la plata preguntando primero: Señor, ¿es tu voluntad? Y voy a la fija. Esa es nuestra cotidianidad, eso es lo que solemos hacer. Eso no lo hace únicamente Samuel. Todos pasamos por ahí. Entonces decimos: no, Señor, si hoy llueve, entonces tomaré que no deberé ir para allá. Voy a comprar este pasaje y si algo pasa, pues lo tomaré. No, y dice: se canceló el tiquete o el bus. Esa era la voluntad de Dios. Pues te hubiese salido más barato preguntar primero, porque ahora perdiste la plata del vuelo o la plata del bus. Aló, sale más barato preguntarle. Pero entonces aparece lo que es la voluntad, porque eso es soberanía. Ahora pasemos a la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, pero también hay una voluntad de Dios. Y la definición de la voluntad es que son acciones
que una persona o comunidad realiza para tener una meta o para llegar a una meta en específico. Sin embargo, y esto nos da para comprender por qué hoy el comportamiento de nuestra sociedad. Un filósofo que se hizo muy famoso en esta modernidad, porque en algún momento dijeron, yo creo, porque le preguntaron a Einstein, si creía en Dios. Eso cuenta la anécdota, la leyenda. No está confirmado, pero dice que le preguntaron a Einstein si creía en Dios, y Einstein contestó, yo creo en el Dios de Spinoza. Spinoza era un filósofo, más exactamente Baruch Spinoza, de ascendencia judía. Y Spinoza en algún momento dijo que la libertad no está en someterse a una voluntad divina, sino en comprender que Dios existe en toda la naturaleza y todo está permeado por su existencia y su naturaleza. Entonces, que la libertad no es únicamente o no está en creer en la voluntad divina, sino en tener una armonía con esa naturaleza. ¿Por qué? Porque el Dios de Spinoza era un Dios de sustancia, una sustancia que permeaba toda la realidad y toda la naturaleza. Que decía, no podemos comprender lo que ocurre en nuestro mundo, lo físico que ocurre, porque tuvo que haber sido creado por una mente no física. Y hasta ahí todo va bien. Porque es que el enemigo entendió que no hay que decirnos mentiras, sino verdades a medias. Y así engañó en el huerto del Edén. Porque el hecho de que Dios, o el pensamiento de que Dios está en todas las cosas, es verdad. Pero considerar que no tiene voluntad, entonces esa es la herejía. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Libro de Juan, capítulo 6. Juan, el discípulo amado, en el verso 37 al 40, pero yo me voy a centrar en un par. Ya ustedes pueden leer eso en su casa. No crea todo lo que le digo. El libro de Juan, capítulo 6. Verso 37. Y el contexto es que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, miren, vean, yo soy el pan de vida, pero ustedes ni siquiera creen en mí. Comen, comparten conmigo, pero no me creen. Y cuando llega el verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios le dio a Jesús a la humanidad. Y la voluntad de Dios entonces es que, como le entregó a su Hijo toda la humanidad, es que ninguno se pierda, sino que sea resucitado juntamente con Él. Pero el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Señor, quiero descubrir tu voluntad. La voluntad de Dios
es que todos le creamos a Él para ser resucitados juntamente con Él. Eso que es el diseño original. Cuando nos vamos a Génesis y nos dice, mira, fuimos creados ¿para qué? Para estar en constante comunión contigo. Fuimos creados para estar en constante comunión con Dios, en tener una relación íntima con Dios. Pero cuando decidimos socavar lo que era nuestra inteligencia, cuando decidimos anteponer lo que es nuestro juicio antes que los juicios de Dios, entonces ahí hubo una ruptura. Cuando decidimos creerle a otras voces y no a la voz de Dios. Cuando decidimos creerle a la voz que nos dijo, eso no es tan malo. Uno al año, al mes no hace daño. Uno que otro chisme no hace daño, alimenta. Pero la voluntad de Dios es que le creamos a Él y seamos juntamente restaurados y resucitados con Él. Pero entonces aparecen historias que no son particulares, no sucede siempre. Como no sucede siempre, entonces no lo vuelvas la norma. Porque la Biblia da testimonio de ellas, pero para mostrar que la soberanía de Dios. Hay un momento en la vida del hombre donde se cruza la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Pero no es la norma. Ocurre en algunos momentos, ¿para qué? Para dar testimonio de lo que es Dios. Pero como no es la norma, entonces tú y yo lo que debemos hacer es cumplir su mandato, ir y predicar y hacer discípulos. No juegues a los dados con Dios, porque Dios no juega a los dados. La voluntad de Dios es permanente. He ahí la diferencia entre la voluntad y la soberanía de Dios. La voluntad de Dios permanece. La voluntad de Dios no se cambia de acuerdo a cómo nosotros amanecimos hoy. Si amanecimos de ánimo o desanimados. Pero la soberanía de Dios es circunstancial y va a depender de nuestras decisiones. Porque esa es la misericordia y la gracia de Dios. Que aun cuando tomaste malas decisiones, Dios en su soberanía encausa para que puedas cumplir su voluntad. Pero ¿en qué momento se cruza la soberanía y la voluntad? Libro de Juan. Estamos en el capítulo 6, vamos al capítulo 9. Y en el capítulo 9, el relato menciona, ya yo lo he mencionado muchas veces. A veces cambio de que si era ciego, si era paralítico. Total fue que el hombre nació con una condición. Pero ya aprendí que fue ciego de nacimiento. Y los discípulos o la gente que le seguía le preguntaban, el verso 3 en específico. Usted puede leer del 1 al 12, pero yo voy a leer versículos muy específicos. Verso 3. Porque le preguntaron, Señor, mire, este nació ciego. ¿Quién pecó? Él, sus padres, ¿por qué está así? Verso 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ayer visitaba, por cosas de la vida y del trabajo, visité el pasillo de niños con cáncer en la clínica IMAC. Niños con 3, 4 años diagnosticados con cáncer. Niños que fueron diagnosticados con cáncer a los 2 meses de haber nacido.
Y es inevitable hacer esa pregunta de, Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Porque le dio la gana. No pecó él ni sus padres, sino para que sea manifestada la gloria de Dios en ellos. Porque su voluntad es que lo reconozcamos. Y Dios buscará que por cualquier medio, así sea antes de tu lecho de muerte, puedas reconocerlo a Él. Porque esa es su voluntad y no cambia. La voluntad de Dios no cambia, así tú y yo lo neguemos. Así todo un país lo niegue. Así los dirigentes lo nieguen. La voluntad de Dios permanece. Pero este hombre tenía una particularidad, porque dice que, a diferencia de otros milagros que relata la Biblia, que da testimonio la Biblia, este hombre estaba tranquilo. Él no estaba buscando sanidad. Él había aceptado su condición, porque muchas veces tú y yo aceptamos nuestra condición. Pobre soy, pobre me quedo. Es que en mi familia la mayoría muere a los 40, a los 50. Ah, no, es que en mi familia somos propensos a tener diabetes, a tener cáncer. O es que eso es normal en mi familia. Muchas veces tú y yo nos hemos acostumbrado al diagnóstico, a la circunstancia. Ese hombre estaba así. Pero dice que solo para hacerle la maldad a Jesús se lo llevaron y dijeron, ponte ahí. Mira, Señor, este man nació ciego. ¿De quién es la culpa? Porque eso no es normal. No es normal que un niño de 2 años tenga cáncer. Eso le da a los adultos, a los viejos. ¿Quién pecó? No, nadie. Calmaos. Es para que sea manifestada la gloria de Dios en él. Pero entonces en el verso 8 de ese mismo relato, porque Jesús le dice, mira, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y él fue y se lavó. ¿Por qué? Porque no tenía nada que perder, no había aceptado su condición, una más, una menos, ¿qué le daba? Y dice que se lavó y cuando iba de regreso, se curó, ya veía. Y cuando quiso volver en el camino, le preguntaban, o decían, entonces los vecinos, verso 8, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, el otro, ese parece. Es como cuando los hombres se cortan el pelo y se quitan la barba. Uy, se me parece conocido, cambió. Pero él mismo decía, no, sí, soy yo. El mendigo que pedía plata, soy yo. El ciego, soy yo. Ajá, ¿y qué te pasó? Dice, porque le preguntaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y el verso 11 dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, untó mis ojos y me dijo, ve a Siloé y levántate. Yo fui y recibí la vista. Ajá, ¿y dónde está él? No tengo ni idea. Yo no sé. A mí me dijeron, ve al esto y recobré la vista. La soberanía de Dios se encontró con su voluntad. Porque aquel hombre, a pesar de estar ciego, sabía quién lo había curado. ¿Quién lo hizo? Jesús. Aquel que se hace llamar el Hijo de Dios, me dijo que fuera, hiciera esto y soy sano. ¿Y dónde está él? No lo sé. Porque ya yo me había acostumbrado a esta vida. Yo no salí gritando, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí.
Pero ahora yo lo puedo reconocer. Porque un día se unió la soberanía de Dios y su voluntad. Pero eso no siempre pasa. Así que ten cuidado. Porque como no pasa siempre, como no es la norma, lo único que nos queda poder hacer es cumplir su palabra, su voluntad y sus mandatos. ¿Y cuál es su voluntad y su mandato? Ir y predicar y hacer discípulos. Que otros me conozcan, que me reconozcan. No hay más nada que hacer. No te mates la cabeza y las neuronas preguntándote cuál es la voluntad de Dios. Luego entonces, que cada paso que des, que cada acción y decisión que tomes en tu vida debe llevarte a cumplir su voluntad. Aló. Si el carro, la casa, el trabajo, el empleo, tu pareja, tu familia no te permiten dar pasos que te acerquen a cumplir la voluntad de Dios, déjalo. Uy, dolió. Yo no estoy diciendo que salga a vender su carro, su casa, nada por el estilo, no. O a separarse, no. Hola, suave. O a renegar del hijo, del papá, no. Pero si tu relación y lo que tienes no está fundamentado en que eso debe llevarte a cumplir la voluntad de Dios, entonces ¿qué sentido tiene? No, yo compré el carro para poder ir a playa más seguido, para pasear más seguido. Eso de llegar temprano al servicio no va conmigo. Aló. Eso de andar llevando y repartiendo almuerzo no va conmigo. No, se me va a desgastar después. Si no te lleva y no se utiliza para cumplir su voluntad, ¿qué sentido tiene en tu vida eso? ¿Cómo estás fundamentando tus relaciones de familia, de pareja, laborales? Si eso te va a alejar de Dios. Pero entonces hay otro caso. Y es el de Génesis, donde Abraham manda a su siervo para que le consiga esposa a Isaac. Isaac la sacó barata. Más no tuvo ni que buscarla ni nada más. Pero entonces el siervo de Abraham, dice el relato, que se sentó en el estanque y dice: Señor, aquella que saque el agua del estanque, esa es. Y eso no tendría sentido con lo que acabo de decir, porque estamos diciendo que no podemos colocarle condiciones para que Dios haga las cosas, porque esa es su soberanía. Nosotros no somos más soberanos que Dios. Pero el relato es claro y dice que no había acabado de decir las palabras cuando apareció esta mujer. El simple hecho de que diga, no habiendo terminado de decir estas palabras, es que aunque el siervo no hubiese dicho estas palabras, esta declaración, eso iba a ocurrir. Porque había una diferencia en ese siervo. Y es que él no iba bajo su voluntad. No iba pensando en cómo cumplirle correctamente a su jefe, a su amo, en ese caso Abraham. Porque llevaba la voluntad de Abraham. ¿Y cuál era la voluntad de Abraham? Porque a Abraham le habían dicho: mira, ve, tú no solamente vas a tener un hijo. No, de tus hijos van a nacer naciones enteras. Tú vas a ser el padre de las naciones. Entonces Abraham le estaba diciendo a su siervo: tú no vas a conseguir una simple esposa.
para mi hijo. No, no. La esposa que Dios te va a mostrar, la esposa que Dios te va a hacer atravesar en el camino, es para cumplir el propósito de la promesa de Dios. Ahí cambian las cosas. Porque cada paso que daba el siervo, cada paso que daba Abraham, buscaba cumplir la voluntad de Dios que ya le había sido dada. No habiendo terminado de decirlo, se había cumplido. Qué lindo es llegar a ese nivel, ¿eh? Señor, que cuando yo llegue a esa empresa y abra la puerta, me digan, aquí está tu aumento. Aleluya. Y que uno no acabe de terminar eso y cuando le llegue un mensaje, su sueldo ha subido un 20%. Eso no pasa, no pasa. Sí, puede pasar. Pero siempre y cuando ese paso te lleve a cumplir la voluntad de Dios. Porque ¿para qué quieres ganar más dinero? ¿Para qué quieres tener casas, carros, propiedades? Para tener la satisfacción humana de decir, lo tuve, lo pude comprar. No tiene sentido. Te aleja de cumplir la voluntad de Dios. Y lo puedes conseguir, sí. Pero en algún punto eso te va a ser de carga. Porque no te está sirviendo eso como vehículo para cumplir la voluntad de Dios. Pero hay otro caso mucho más extremo. Y es el libro de Job. La Biblia relata que Job era un hombre justo, que hacía todo casi bien. Muchos confunden y pensaban que los hijos andaban de fiesta en fiesta y que por eso Job hacía sacrificio. No, no, no. Dice que Job presentaba sacrificio por si acaso sus hijos habían tenido mal o habían dicho o hecho algo mal. Pero él era consciente de cuáles eran sus hijos. Porque entonces decimos muchas veces, ¿por qué Dios permite que mi hijo sea tan necio? ¿Quién lo está criando? ¿Y por qué yo siempre vivo rodeado de chisme? Pues apártate. Cambia de amistades. Tienes amistades chismosas. Y Job, dice el relato, que no le habían terminado de decir una noticia cuando atrás venía el otro. ¿Has perdido hijos? Job perdió 7. En la mañana se había levantado a hacer sacrificio, en la tarde ya no tenía a nadie. No había ganado, no había riqueza, no había casas, no había hijos. No lo perdió en meses, en años. Lo perdió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Si eso le pasó al hombre justo, ¿qué se espera para ti y para mí? Pero en el cielo pasaba algo. Y es que el enemigo le decía a Dios, mira, Job te quiere, pero mira cómo vive como rey. Quítale todo. Pero Dios en su soberanía sabía quién era su hijo Job. Y dijo, mira, yo estoy tan seguro de Job que quítale todo, que él nunca me va a negar. Quítale todo, que él me va a seguir amando. Qué hermoso tener la capacidad y la certeza de que Dios diga eso de ti y de mí. ¿A cuántos nos gustaría que Dios dijera, no, yo sé la clase de hijo que tengo, yo sé quién ha creído en mí? Pero para que eso pueda ocurrir, tienes que estar dispuesto a perderlo todo.
ahí es donde la cosa empieza a ponerse color hormiga. Porque estás seguro que amarías a Dios si hoy pierdes a tus hijos. Seguirías amando a Dios si pierdes tu trabajo. Si pierdes la casa que con tanto esfuerzo compraste, seguirías amando a Dios. Seguiríamos amando a Dios. Estaríamos dispuestos a morir por Él. Aquí es donde todo el mundo sale corriendo o se queda callado. Porque suena muy lindo decirlo. Pero es más difícil vivirlo y aceptarlo. Suena muy fácil decir, Señor, yo te he creído, hoy va a ser un gran día. Y que ese gran día realmente es que ahora solo vas a trabajar hasta el sábado, porque a partir del lunes ya no contamos con tus servicios. Ese gran día puede ser una llamada que te diga tienes un familiar en UCI y seguramente no sobreviva. O ese gran día puede ser la llamada de un diagnóstico, de un examen que te diga, mira, te quedan pocos meses de vida. ¿Seguirías amando a Dios? Ya basta de preguntarnos, ¿por qué Dios permite esto? Para que podamos tratar y buscar vivir, que cada paso que demos nos lleve a la voluntad de Dios. ¿Qué puede ser más importante? ¿Qué puede ocupar ese primer lugar si no es la voluntad de Dios? Nuestra cotidianidad hoy está permeada por muchas filosofías humanas donde no reconocen a Dios. No, yo no creo en Dios, pero sí soy muy espiritual. Sí puedo sentir las energías, la vibra. Estoy vibrando alto. Porque es más fácil decirlo. Es más fácil aceptar que el día que naciste o que tu personalidad está guiada por cómo ese día que naciste estaban ubicadas las estrellas. Eso es más fácil creerlo. Es más fácil decir, no, es que yo soy buena persona, soy muy espiritual. Yo siento la energía de la otra persona, esa persona es mala. Es más fácil decir eso, vivir con eso, que vivir una intimidad con Dios. Es más fácil eso que tener la disciplina de orar, que tener la disciplina de amar a Dios. Que podamos vivir cada día, cada acción, para cumplir su perfecta voluntad. Job nunca negó a Dios, no dejó de amarlo. Tuvo sus momentos de duda, de ira, de preguntarle, pero nunca levantó voz en contra de Dios. No importa qué situación estés viviendo o estés por vivir, lo más importante no es tu situación, es cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad. Y no hay que romperse las neuronas. Su voluntad es conocerle, reconocerle y vivir conjuntamente con Él.
Punto. No hay más nada. Ahora, vivir de esa forma despliega un montón de cosas, otras aristas. Porque para cumplir la voluntad de Dios, entonces tengo que respetar los mandamientos. Tengo que tener intimidad con Dios, tengo que tener la disciplina de orar, tengo que saber vivir en unidad de espíritu. No en el chisme, en la unidad del espíritu. Póngase sobre sus pies y adoremos al Señor. Porque hoy hay mucha gente aferrándose a filosofías humanas acerca de sus comodidades o preocupaciones. Preocupaciones sobre si la próxima compra es la voluntad de Dios, si el próximo empleo es la voluntad de Dios. Y estamos más preocupados por lo que hacemos en nuestra cotidianidad y no preocupados en cumplir la voluntad de Dios. Tus talentos, las destrezas que tienes, las habilidades, si no están o no las utilizas para acercarte a la voluntad de Dios, en algún momento te van a hacer de carga y de peso. Te van a traer ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque estás en tus fuerzas. Pero cuando las disponemos para la voluntad de Dios, entonces todo fluye. Yo no te digo hoy que estés dispuesto a recibir un balazo en la cabeza por no negar a Dios. Porque a nadie le gustaría estar en esa situación. Pero cuando la vida de uno, cada acción, paso, decisión, buscan cumplir su voluntad, lo consiguiente es genérico. Es decir, la disposición de entregar tu vida a Dios nace primero cuando tú consagras que cada acción y decisión que tomas busca la voluntad de Dios. ¿Se comprende? Es consecuencia. Cuando tú comienzas a tomar decisiones y a ponerlas en las manos de Dios, y tú ves que te funciona una vez, te funciona una segunda, una tercera, entonces tu ser, tu espíritu dice: oh, por aquí es la cosa, por aquí funciona. Así es como debe ser. Y te aseguro que no habrá nadie y ninguna situación o circunstancia que te haga negar a Dios. Y estarás dispuesto a morir por Él. Es consecuencia. Pero si no estamos dispuestos a, entonces que hoy sea el día donde podamos consagrar a Dios cada decisión y cada acción que tomamos en nuestra vida. Con Dios no se puede jugar a los dados. Esa expresión de que Dios juega a los dados porque pasan cosas muy raras. Hay guerras, hay muerte, hay enfermedad. Pero es que eso no es culpa de Dios. Es culpa de nuestras decisiones. No puedes culpar a Dios por decisiones que tú has tomado. Mi hijo está rebelde, Dios, ¿por qué permites esto? Tú eres quien lo está criando y esa decisión de cómo lo has criado, esta es la consecuencia. Hay guerras, hay enfermedades,
Porque son consecuencias de cómo nosotros como sociedad hemos habitado esta tierra. En algún momento hubo un pastor que hacía caricaturas y hizo una donde estaba esta imagen social donde tenemos el diablo y el diablito, o sea, le estaba traspasando la enseñanza. Y el diablo le decía al diablito, a su hijo, hijo, te voy a dar la mejor enseñanza que he aprendido hasta ahora. No confíes en los humanos. Siempre te van a echar la culpa de todo. Aló. Uy, Señor, pero ¿por qué me rompieron el corazón? ¿Por qué permitiste esto? El que lo escogió fuiste tú. Yo nunca estuve ahí. Fueron tus decisiones. Por eso tienes el corazón roto. Por eso te cuesta amar, por eso te cuesta creer, por eso te cuesta confiar. Por eso tienes ansiedad, depresión. Yo nunca estuve ahí. Yo nunca estuve en esa decisión que tomaste, en esa acción. Las acciones y las decisiones que tomaste no iban en contra de lo que es cumplir mi voluntad. Te alejaban de mí. Entonces, ¿por qué me echas la? ¿Por qué me preguntas? De por qué permití esto. Yo no he permitido nada. Oramos, Señor, para que cada acción y decisión de nuestra vida nos lleve a cumplir tu voluntad. Porque entendemos que tu voluntad, tu esencia no es una sustancia que se pueda simplemente negar o filosofar. Hemos creído que tú eres real, Señor, que moriste en la cruz del Calvario. Creemos en tu Hijo Jesucristo y lo tenemos como nuestro único y suficiente Salvador. Creemos que tu voluntad desde la creación, desde el Edén, es mantener una comunión con nosotros. Es poder habitar en tu presencia. Por eso morimos a nosotros, para que conjuntamente seamos restaurados contigo. Conocerte, reconocerte y vivir conjuntamente contigo. Ese es nuestro anhelo. Esa es tu voluntad, Señor. Y con ello conlleva cumplir tus mandamientos, tener intimidad contigo, tener disciplina, tener comunión. Pero queremos cumplir tu voluntad, Señor. Queremos cumplir tu voluntad, Padre. No queremos simplemente tomar decisiones. Queremos cumplir tu voluntad, Señor. Que puedas sentirte seguro, que puedas expresar de nuestra vida: yo sé a quién tengo por hijo, por hija. Dile: Señor, quiero que estés seguro de que yo soy tu hijo, tu hija, y que jamás te negaré, no importa la circunstancia. Que siempre estaré contigo, que caminaré contigo, que no tomaré decisiones alejados de tu voluntad, que no tomaré decisiones por mi cuenta, para un día, Señor, no tener que expresar por qué permitiste esto, sino poder sonreírte a la cara, Señor, y decirte: he cumplido tu voluntad, Señor. Que al final de la carrera tú nos puedas decir: hijo mío, hija mía, has cumplido mi voluntad. Que en la meta puedas estar para abrazarnos diciéndonos: has cumplido mi voluntad.